muchas veces. Da gibt es Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, bienvenidos. Soy Carlos Eduardo Sánchez. Hoy en el lugar de Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos en Colombia. Estos son los hechos. La Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a Jesús Santrich por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, ambos agravados. Con esta decisión inicia la investigación formal contra el exguerrillero, hoy en calidad de congresista. Por este mismo proceso, el Alto Tribunal también solicitó la declaración vía videoconferencia de Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, y quien es otro de los detenidos por este caso. La Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al representante de la Cámara Seuxis Pausis Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, por los presuntos delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, ambos agravados. ¿Por qué la Corte Suprema cita indagatoria a Santrich pero no emite una orden de captura en su contra como lo solicitó la Procuraduría? ¿Qué pasará luego del plazo de 10 días que tiene el Alto Tribunal después de que Santrich rinda indagatoria para definir su situación jurídica? ¿Será decisiva la declaración que Marlon Marín, el testigo protegido de los Estados Unidos en este caso, dará al Alto Tribunal el próximo 10 de junio? Es lo que vamos a debatir hoy aquí en Zoom a la noticia. De esta manera comenzamos. Sean todos bienvenidos. Para el próximo lunes se fue citado Marlon Marín, sobrino del ex líder guerrillero Iván Márquez, a declarar en el proceso contra el ex jefe de la FARC, Jesús Santrich. La Corte Suprema de Justicia abrió formalmente la investigación contra Santrich y lo citó además a indagatoria por la presunta comisión de los delitos de narcotráfico. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en este documento de 22 páginas llamó a indagatoria al exguerrillero Jesús Santrich para que responda por su presunta participación en la negociación de 10 toneladas de cocaína a cambio de 15 millones de dólares. Los magistrados rechazaron la solicitud del procurador Fernando Carrillo, quien pidió capturarlo para indagatoria. En la aplicación de los principios de necesidad y ponderación, habrá de privilegiarse en este momento el derecho a la libertad como principio. En cuanto a la afectación del mismo, tiene un carácter excepcional a la luz de las normas constitucionales. Para la Corte, las reuniones de Jesús Santrich con supuestos emisarios del cartel de Sinaloa ocurrieron en noviembre de 2018, luego de la firma de los acuerdos de paz. Jesús Santrich estará pronto a acudir, pero esperamos que esa diligencia se aplace para que se defina la Justicia Especial de Paz, la garantía de nuestra tradición en forma definitiva. La Sala de Instrucción citó para el próximo lunes a Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, a declarar en el proceso contra Santrich. Es un testigo sospechoso, es un testigo que está buscando beneficios de la justicia norteamericana, de la justicia colombiana. En los próximos días, la Corte Suprema definirá la fecha para la indagatoria. Con este contexto, invitamos a opinar a nuestros televidentes en las cuentas que aparecen allí en pantalla. La Corte Suprema de Justicia cita indagatoria a Jesús Santrich, pero no emite una orden de captura en su contra. Queremos conocer su opinión. Lo pueden hacer bajo el hashtag #SunSantrich. Y para debatir este tema quiero saludar aquí en nuestro Centro Internacional de Noticias a Alirio Uribe, exabogado de Jesús Santrich ante el Consejo de Estado, además excongresista colombiano. Bienvenido, una muy buena tarde. Gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo para todos los televidentes. También nos acompaña Gilberto Orozco, expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, ex viceministro de Justicia, ex magistrado. Bienvenido, doctor, una muy buena tarde. Muchas gracias, Carlos. Es un gusto. Para mí. Hay una pregunta con la que arrancamos este programa y que también se hacen muchos colombianos ahora mismo. ¿Por qué se cita indagatoria a Jesús Santrich y no se emite una orden de captura en su contra como pidió la Procuraduría? No tiene ninguna connotación especial. Es parte de la discrecionalidad que tiene la Honorable Corte para iniciar una indagación de esta naturaleza. No debe sorprender. Desde luego que la Corte tendrá en su momento, tan pronto escuche al sindicado, al indiciado, que tomar una determinación sobre ese sentido, sobre la libertad del señor Santrich, lo que puede perfectamente adoptar después de la diligencia indagatoria. No ese mismo día, tiene que tomarse un tiempo. Igual, podría hacerlo. Tiene todas las facultades para hacerlo la Honorable Corte.
Ahora vamos a escuchar la opinión del doctor Alirio Uribe, exabogado de Jesús Santrich, no es abogado ahora mismo de Santrich, ante el Consejo de Estado, excongresista colombiano. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí. Ahora, el tema de que Jesús Santrich no esté ahora mismo en Bogotá. Tengo entendido que está en una zona de reincorporación, que está incluso cerca de la frontera de Colombia con otro país. ¿Hay garantías? ¿Usted ve garantías para que Jesús Santrich, ahora procesado como congresista, sí le dé la cara a la justicia? Bueno, en este momento el señor Santrich está esperando que la mesa directiva de la Cámara de Representantes le permita posesionarse como congresista. Recordemos que durante estos 13 meses pues no lo pudo hacer porque tenía una medida de detención administrativa con fines de extradición. Él hizo tutelas, habeas corpus, pidió a la mesa directiva, etcétera, que lo posesionaran y está esperando esa posesión. También ha manifestado que está a disposición de la justicia, lo ha dicho él, lo han dicho sus abogados, a mí personalmente también me lo ha manifestado, que él va a comparecer ante la Corte Suprema de Justicia y creo que se ha hecho lo correcto, es decir, después de la decisión de la JEP, de la decisión del Consejo de Estado en la Sala Plena, de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, pues lo que sigue, como lo ordenó la propia Corte, es que se abra una investigación preliminar. Eso es lo que ha hecho, es decir, hay una apertura formal de investigación. La Corte ha considerado que no es razonable, ni proporcional, ni necesario afectar la libertad. Es bueno que los televidentes sepan que este proceso se rige no por el procedimiento de la Ley 906, sino por el procedimiento de la Ley 600. En el procedimiento de la Ley 600, las autoridades judiciales tienen varias opciones: capturar para indagar o indagar y luego resolver la situación jurídica, y si miran que hay pruebas suficientes, etcétera, imponer una medida de aseguramiento. En este momento la Corte consideró que, a pesar de que el Procurador General hizo una petición formal, a la luz del artículo 354 de la Ley 600, consideró que no era proporcional ni procedente imponer medida de aseguramiento. Yo lo que quiero es que el país tenga la tranquilidad de que hoy ya no estamos en los atabares de juicios mediáticos ni demás, estamos en la máxima instancia de la justicia colombiana, que es la Corte Suprema, que va a actuar con la mesura, con la razonabilidad que suele tener la Corte Suprema. No va a vacilar la Corte Suprema si, una vez practicadas las pruebas, encuentra que hay mérito para vincular al señor Santrich, lo va a hacer sin ninguna duda. Yo creo que es el procedimiento normal y que hay que dejar actuar a la Corte Suprema. Doctor Orozco, si la Corte Suprema de Justicia de Colombia decide enjuiciar como tal a Jesús Santrich, ¿ese periodo del procesamiento como tal tiene un lapso establecido en la ley o puede durar lo que considere la Corte como tal? No, pues existen términos, pero el ritmo del proceso impone que se puedan ampliar esos términos. De tal manera que la Corte Suprema lo que debe sopesar fundamentalmente en este caso es si inicia un juicio o si atiende un pedido de extradición antes de que se cumpla ese juzgamiento. Yo creo que ese es un punto central, fundamental, para salvaguardar la extradición o para que ésta periclite en todos los intríngulis de un proceso judicial seguido aquí en Colombia. El punto de la extradición, precisamente, doctor, que usted lo toca, es un punto que no está claro para los colombianos o para los políticos, incluso para algunos abogados. Hay quienes aseguran que el tema de la extradición solo puede ser juzgado por la JEP. Quiero la opinión de ambos. No, porque estamos ante dos situaciones diferentes. Si nos atenemos al primer episodio de la captura inicial del señor Santrich, pues a la JEP le corresponde decidir sobre la garantía de no extradición, eso es cierto. Pero en este nuevo escenario de la apertura del proceso formal por parte de la Corte Suprema ya ha dicho que el señor Santrich puede llegar a ser procesado por ella, al haberle reconocido el fuero, y en esas circunstancias bien puede pronunciarse. Si así lo requiriese el Estado requirente, en este caso los Estados Unidos,
puede pronunciarse sobre la viabilidad o no de la extradición. Escuchemos ahora la opinión del doctor Alirio Uribe. No deja de haber una contradicción porque, como todos el país sabe, la decisión de primera instancia de la JEP en cuanto a dar la garantía de no extradición de Jesús Santrich fue apelada precisamente por el Procurador General de la Nación. Y llama la atención de que hoy tengamos dos expedientes simultáneamente por los mismos hechos, uno en la JEP, que todavía no está en firme en segunda instancia, y uno en la Corte Suprema de Justicia. En gracia de discusión me pregunto yo hoy si la JEP en segunda instancia ordenara la extradición, ¿qué pasaría con este proceso donde ya formalmente la Corte Suprema está diciendo que lo llama indagatoria? Pero pudiera decidir que sí, o que claro, lo apoya, por ejemplo. Claro, yo lo que pienso es que si yo hubiese sido la Corte, respeto la decisión, hubiese esperado que concluyera la segunda instancia en la JEP antes de escucharlo en indagatoria. De hecho, la Corte no ha fijado fecha para escucharlo en indagatoria. A mí me parece que por razones, digamos, de no tener dos procesos simultáneos, lo normal sería que la Corte siga haciendo pruebas. Está el testimonio de Marín. La Corte también pidió pruebas a los Estados Unidos. Esperamos que esta vez Estados Unidos sí tiene las pruebas, porque la Corte lo que le dijo también en esta decisión a los Estados Unidos es: envíeme los videos, la evidencia física, las interceptaciones, las grabaciones, bueno, toda la evidencia que Estados Unidos dice tener respecto del señor Santrich y de otras personas que están vinculadas al proceso. Vamos a ver si en esta ocasión sí ocurre. Y yo también quiero aquí defender la JEP, porque la JEP tomó la decisión el 15 de mayo de garantizar esa cláusula de no extradición. El 16 de mayo, la Fiscalía, que tiene la unidad de antinarcóticos, tomó la declaración de Marlon Marín, o sea, al día siguiente. Y con base en esa declaración es que está actuando hoy la Corte. Quiero decir entonces que los hechos con los que está actuando la Corte son pruebas nuevas que no existían cuando tomó la decisión la JEP de dar la garantía de no extradición. Hay una pequeña contradicción, insisto, de los dos procesos, pero bueno, yo confío en que la Corte Suprema actúa totalmente en derecho. Parece que ahí el panorama se oscurece nuevamente, pero usted lo decía muy bien, avanza en Colombia la apelación presentada por la Procuraduría ante la decisión de la JEP de negar la extradición de Santrich. Una sección de 5 magistrados de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, resolverá de fondo esta solicitud. Estas son las 56 páginas de la apelación de la Procuraduría radicada ante la JEP. Cuestiona la decisión adoptada por ese tribunal, quien otorgó la garantía de no extradición a Santrich y ordenó su libertad. Las interpretaciones excesivamente amplias y flexibles de los principios y reglas que informan el sistema de justicia transicional derivan en la deslegitimación de los procesos de paz y desnaturalizan las soluciones de justicia, su componente más importante. Pide la incorporación de un video de 7 minutos revelado por Noticias RCN, donde aparece Santrich, Marín y 2 supuestos emisarios mexicanos, que en realidad eran agentes encubiertos. Que Dios lo bendiga, la Virgencita de Guadalupe me lo cuide. Se torna más urgente que la sección de apelación decrete pruebas de oficio al estar frente a una prueba sobreviniente, como es el caso de la aparición de un video que aparentemente compromete la responsabilidad del enjuiciado. Se espera que a principios de agosto haya una decisión en la JEP sobre el asunto. Vamos a integrar a esta hora a Carlos Meisel, senador del Centro Democrático, además politólogo, magíster en Administración de Negocios. Senador, bienvenido, una muy buena tarde. Muchas gracias, para mí es un placer estar aquí y pues esperemos tener un programa a la altura de lo que esperan los ciudadanos. Sí, los ciudadanos tienen una duda importante sobre el tema del caso a Jesús Santrich. Lo conversábamos ya con nuestros otros invitados, Alirio Uribe, también el doctor Gilberto Orozco, y nuevamente pareciera, senador, que el tema de la extradición va a oscurecer una vez más el caso de Jesús Santrich. Hay quienes dicen que la Justicia Especial para la Paz, la JEP, es la única que puede decidir este tema, y hay otros que piensan, como el doctor Gilberto Orozco, que puede ser la Corte Suprema de Justicia, ahora que conoce y que está o que podría iniciar un juicio en contra de Jesús Santrich, el que tome la decisión sobre este particular. Le doy la bienvenida, le escucho su opinión. Muchísimas gracias. Lo primero que hay que decirle a los colombianos es que la extradición no oscurece la lucha que nosotros como país hemos afrontado durante muchos años contra el narcotráfico. Al contrario,
es una herramienta que nos ha servido para combatir este flagelo que tanto daño nos ha causado. Lo segundo es que aquí se parte de un principio de cooperación internacional donde se entiende de buena fe de los sistemas judiciales, tanto colombianos como estadounidenses, las pruebas que emitió la institucionalidad de los Estados Unidos. Por lo tanto, yo creería que aquí hay elementos de fondo para nosotros reactivar esta discusión. Sin embargo, aquí lo que preocupa todavía aún más es que se deje en manos del Tribunal de la JEP el esclarecimiento de la fecha, independientemente para cualquiera que haya participado en el acuerdo de paz. Entonces, si aquí dentro de 6 meses se conocen algún tipo de delitos y sin embargo la JEP sigue diciendo y sentenciando que fueron ocurridos o que se ocasionaron antes de la firma de los acuerdos, pues va a seguir siendo cobijado por este tipo de justicia especial para la paz que vemos como hoy en día tiene mucho que responderle a la ciudadanía. Los actores criminales de este país hemos estado acostumbrados nosotros a que se quieran burlar de la institucionalidad. Lo que no podemos permitir es que la institucionalidad, en compinche con los actores criminales del país, se quieran burlar de Colombia. Eso es muy delicado. Doctor Orozco, ¿no es suficiente prueba el video que conoce toda Colombia y el mundo entero sobre esa supuesta negociación de Jesús Santrich con emisarios colombianos que no eran emisarios sino agentes de la DEA? Abrumadora la prueba. Incluso ha servido para que el señor presidente de la República, con toda la autoridad política y moral que tiene, haya usado la expresión, el calificativo de mafioso al señor Santrich. La prueba es totalmente suficiente para que se proceda en un trámite de extradición, y creo que la Honorable Corte Suprema tiene la suficiente sensibilidad jurídica y la suficiente versación para que así proceda. Doctor Uribe. Bueno, ya lo que se había dicho, yo lo dije cuando actué ante el Consejo de Estado frente a la pérdida de investidura, y se dijo también en la Justicia Especial de Paz, es que no se tuvieron nunca las pruebas que permitieran determinar si los hechos habían ocurrido con anterioridad o con posterioridad. Pero yo creo que ese ya es un tema superado, es decir, ya la JEP se pronunció, ya está en apelación y la segunda instancia pues va a resolver. Hoy lo importante es que ya la Corte Suprema considera que a partir de la declaración que se tomó el 16 de mayo, insisto, un día después de la decisión de la JEP, y de acuerdo al auto en que la Corte apertura formal investigación contra Jesús Santrich, ya la Corte ha dicho que está claro que los hechos ocurrieron con posterioridad a la firma del acuerdo de paz, y por eso ha asumido la competencia. Es decir, que ese tema ya no está, digamos, por lo menos desde mi punto de vista, jurídicamente en discusión. Pero doctor, entonces pierde el cobijo de la JEP. Pierde el cobijo de la JEP. Claro. Jesús Santrich. Claro, eso es lo que ha dicho hoy la Corte Suprema, pero insisto, la decisión de la JEP fue el 15 de mayo, la declaración de Marlon Marín fue el 16 de mayo. La pregunta es, ¿por qué Estados Unidos, por qué la Fiscalía General no había aportado esas pruebas o esas evidencias probatorias a la JEP, sino que esperan que la JEP falle? Estados Unidos dice no envío las pruebas, la Fiscalía dice no tengo las pruebas, etcétera, y esto se produce. Sobre el video que hace referencia el doctor Orozco, muy respetuosamente, yo discrepo en el sentido de que la defensa ha dicho que ese video ha sido manipulado en el audio, etcétera. Eso será algo que va a valorar la Corte Suprema. Por eso la Corte Suprema ya le dijo a los Estados Unidos, por vía de cooperación judicial, de que ellos envíen pues los videos sin editar, completos, etcétera, también con la cadena de custodia de todo el material probatorio, para que la Corte valore si esas pruebas pues van a tener el valor probatorio que se requiere. Uno no puede por redes sociales, más hoy cuando hay tantas fake news y tantas engaños y demás, pues aceptar de plano, un juez, un magistrado no puede aceptar de plano un video si no hay esa, insisto, producción legal de la prueba. Senador, no sé si quería aportar algo más. Debo ir a comerciales, pero le entendí que tenía algo que aportar. Yo creo que en la situación en la que estamos no hubiésemos querido llegar hasta acá, pero valoramos positivamente
el llamado de indagatoria a Santrich por parte de la Corte Suprema. Ahora, hay un tema de lo aforado que pueda estar Santrich que hay que discutir y que muy seguramente en el próximo bloque lo trataremos. Ya estamos de vuelta con más de Zoom a la noticia. Ante la polémica por el caso de Santrich, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, aseguró que el Ejecutivo hará lo que sea necesario para defender la institucionalidad. El presidente Iván Duque advirtió que lo que el país vio en los videos de Santrich es a un narcotraficante negociando drogas, cierro las comillas. Para el gobierno, la construcción de la paz no es compatible con el narcotráfico. El mensaje a los colombianos es de confianza en un gobierno que tiene la determinación de enfrentar el narcotráfico con todas sus consecuencias y cualquiera que sean los actores. Lo que el país vio en esos videos que nos llenan de hastío fue a un narcotraficante negociando el envío de droga. El gobierno busca evitar una crisis institucional. Nunca voy a dejar de defender la legalidad en este país, ni dejaré de llamar las cosas por su nombre y seguiré diciendo que alias Jesús Santrich es un mafioso y que espero que le caiga todo el peso de la ley. El gobierno además manifestó respeto por las decisiones de la justicia. Quiero escuchar a esta hora la opinión del doctor Alirio Uribe y quería preguntarle, doctor, para usted, su experiencia, ha compartido con Santrich, me decía al inicio del programa que incluso le ha manifestado que quiere encarar la justicia ante la Corte Suprema de Colombia. ¿De qué depende el futuro de Jesús Santrich ahora mismo? ¿Del testimonio que pueda entregar el próximo 10 de junio Marlon Marín? Bueno, es evidente que ahora la Corte ha iniciado una investigación formal, no ha fijado fecha de indagatoria porque quiere previamente tener la certeza probatoria, no ordenó la captura porque no tiene la certeza probatoria. Va a escuchar el próximo lunes al señor Marlon Marín, que puede ser catalogado como un testigo sospechoso en la medida en que está protegido por el gobierno de los Estados Unidos, entiendo que está en Nueva York, etcétera, y desde allí se va a hacer por teleconferencia esa prueba. Pero insisto, la Corte ha pedido las otras pruebas. La Corte por carta rogatoria le ha solicitado a los Estados Unidos lo que ya había solicitado el fiscal antinarcóticos que recapturó a Santrich. Él hizo una petición de pruebas y obviamente la Corte va a valorar la legalidad de las pruebas, porque recordemos que Néstor Humberto Martínez, una vez que renunció a la Fiscalía, dio entrevistas a RCN y a otros medios de comunicación donde él decía que las pruebas que había practicado la DEA no estaban avaladas por una autoridad judicial en Colombia. Entonces yo no puedo irme a la calle a hacer entrevistas, a poner trampas, a grabar videos si no hay un control de legalidad de la prueba. Lo que ha dicho el señor Santrich todo el tiempo es que en esa reunión estuvieron hablando de proyectos productivos, etcétera. Si ustedes recuerdan, el primer video que circuló antes de la decisión de la JEP no tenía sonido, tenía imágenes de una reunión. El video con sonido circula después de la decisión de la JEP y por eso hay que mandar, digamos, las matrices de las grabaciones sin editar, etcétera, etcétera. Y la Corte pues tiene sus cuerpos técnicos de investigación, etcétera, en audio, en video, para calificar la autenticidad de esas pruebas. Indudablemente que deben haber más pruebas, porque si se está hablando de que hubo un pago de 5 kilos inicial, de una muestra, etcétera, pues alguien tuvo que llevar la droga, alguien tuvo que haberla pagado. Deberían haber otros copartícipes u otros testigos si realmente lo que se está diciendo es cierto. Lo que ha dicho hasta hoy el señor Santrich y la defensa es que no se han puesto de presente las pruebas. Tampoco las tiene hoy la Corte. Si uno lee detenidamente ese auto que no sé por qué circuló por redes sociales y demás, pues ahí no se habla de que se tengan las pruebas, sino que se están buscando las pruebas. Doctor Orozco, siento alguna desconfianza. De hecho, el doctor Uribe dice que es un testigo sospechoso porque está en Estados Unidos y además el proceso de verificación de las pruebas, que cuando lleguen a Colombia deben pasar. ¿Ese proceso de verificación cuánto tiempo puede durar? No, digamos antes algo. Sí. Es que al país lo que hay es que advertirle que el entorno del señor Santrich tiende como a propiciar el juicio en Colombia. Todo con el deliberado propósito
de envilecer el sistema de la extradición. Es claro que ya ni siquiera se discute la fecha de la comisión de los delitos. Incluso se está hablando de que hay pruebas y más pruebas de las que hasta ahora se han conocido, como para inducir a la Corte a que inicie el juicio, a que lo juzgue y a que lo condene de pronto hasta con un principio de oportunidad, uno no sabe, y con ese propósito obstaculizar la extradición, porque ya sabemos que por virtud del principio de non bis in idem no se podría juzgar en los Estados Unidos por los mismos delitos. Yo lo que veo claro es que hay una corriente, hay una estrategia dirigida a que al señor Santrich se le juzgue por la Corte y se le obstruya al gobierno americano la posibilidad de juzgarlo allá en sus cortes. Escucho al señor Meisel. Yo creo en la línea que dijo el doctor Orozco. Aquí estamos desvirtuando el hecho principal y nos estamos yendo a unos hechos secundarios y que tendrán que ser lo suficientemente probados como el hecho que hay una alteración de pruebas. Lo que el país entiende y todos hemos visto hoy es que hubo un hecho delictivo de narcotráfico por parte del señor Santrich. Lo que ha dicho la Fiscalía y lo que este sector político del país ha tratado de también asegurar es que entonces han sido agentes ocultos de la DEA y que eso pues hace que las pruebas se caigan y que no sea un acervo probatorio legal. Lo que ha dicho la Fiscalía es que son fuentes de información y dentro de esas fuentes de información está la ciudadanía y la cooperación de la ciudadanía con la fuerza pública y con las autoridades que tanto bien nos ha causado en el país en la lucha contra los diferentes problemas que hemos tenido. Entonces yo sí creo que aquí lo que hay que poner sobre la mesa es el hecho principal. El señor Jesús Santrich estaba delinquiendo, estaba traqueteando después de la firma de los acuerdos y nosotros creemos que como todos los colombianos que se les ha comprobado este delito, tiene que ser extraditado hacia los Estados Unidos en aras de la igualdad legal que nosotros hemos visto Doctor Uribe, con otras personas. En este escenario, si la DEA, supongamos que es la DEA la que hizo esa operación, no notificó a las autoridades colombianas de la operación antes de hacerla, ¿se cae la prueba ante la Corte Suprema? Bueno, hay unos principios de derecho penal y de cooperación judicial cuando se practican pruebas en un país extranjero. Por supuesto que la DEA no es una autoridad judicial y no tiene jurisdicción sobre Colombia y no puede hacer pruebas. Para eso está precisamente los mecanismos de cooperación judicial. Pero yo insisto, nosotros como ciudadanos podemos opinar. El senador Meisel puede opinar de que él es un narcotraficante, el presidente Duque puede opinar que es un mafioso, pero lo concreto acá es que tenemos decisiones, insisto, de la JEP, del Consejo de Estado, del Tribunal de Bogotá, Superior de Bogotá cuando hizo el habeas corpus, de la Corte Suprema, 2 decisiones donde todavía no se tiene la evidencia de que se cometió un delito. Se va a investigar. Aquí lo que se hizo fue anticipadamente condenar a Jesús Santrich a través de los medios de comunicaciones en una campaña mediática, etcétera, y por fin se va a hacer lo correcto. Y lo correcto es lo que ha hecho hoy con esa decisión la Corte Suprema de decir: voy a practicar pruebas, voy a escuchar a Marlon Marín, voy a pedir las pruebas en los Estados Unidos y además voy a escucharlo en indagatoria. Ese es el mecanismo correcto. Lo que no puede Estados Unidos es llevarse a la brava a la gente sin ningún procedimiento. Cuando había una cláusula en la Constitución, yo estaba en ese momento en el Congreso cuando aprobamos el acto legislativo que establece una cláusula de no extradición, no para todo el mundo. Recordemos que la JEP ha negado 43 peticiones de aplicación de la cláusula de no extradición. Vamos 43-1, 43 negadas y una que fue otorgada de acuerdo a lo que dice la Justicia Especial de Paz. Esto no es un tema de una opinión personal del senador Meisel, con el mayor respeto, pero doctor tú no puedes Uribe, condenar a porque nadie. le estoy diciendo es una cosa, no escuche, pero escúcheme que yo lo escuché. Lo que este país históricamente ha entendido es que cualquier persona que participe en la comercialización y exportación de narcóticos se llama narcotraficante. Y esto no es un tema de Meisel, ni de Orozco, ni de usted. Es lo que este país históricamente y en sus normativas ha catalogado como. Y el mundo en general, no solamente yo.
Doctor, ¿se cae o no la prueba si no fue notificada con anterioridad ante a las autoridades colombianas? No, en modo alguno. Esas son evidencias que le sirven a cualquier juez para fundamentar decisiones. ¿Pero tiene fundamento, por ejemplo, en convenios internacionales firmados? Claro, es que entre Colombia y los Estados Unidos existe un convenio de cooperación judicial muy robusto, de tal manera que todas las evidencias que se recauden en desarrollo de ese convenio son útiles y válidas. Listo. Eso es lo que quería aportar. Ahora, hay un tema, y es que la institucionalidad colombiana también está como en tela de juicio a raíz del caso de Jesús Santrich. El doctor Uribe, por ejemplo, decía, lo que debió hacerse desde un principio es lo que se está haciendo ahora, que es que la Corte Suprema de Justicia asuma, como asumió el caso de Jesús Santrich, porque es un aforado, es un parlamentario, y así quedó por sentado ante las instituciones colombianas. Ahora quiero la opinión de cada uno de ustedes. Comienzo con el doctor Uribe. ¿Está golpeada la institucionalidad en Colombia? No, yo lo que creo es que el presidente de la República, con su partido de gobierno, el Centro Democrático, han querido poner contra las cuerdas a la JEP, han querido poner contra las cuerdas a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema. Vimos cómo chuzaron los magistrados de las altas cortes, les pasaron información, vimos cómo la Embajada de los Estados Unidos los amenazó con quitar la visa, y yo creo que estas decisiones, incluyendo la decisión de la Corte Constitucional sobre las objeciones a la JEP, lo que le está diciendo a los señores del Centro Democrático y al presidente es que estamos en un Estado de Derecho y que aquí hay independencia de poderes y que las Cortes, sea la JEP, sea el Consejo de Estado, sea la Corte Suprema o la Corte Constitucional, no le van a hacer el juego al gobierno cuando tome decisiones que no están ajustadas a la Constitución y la ley. Nosotros somos defensores de la división de poderes. Qué pena, pero yo pertenezco al Centro Democrático, doctor Uribe, y yo no he chuzado ni he mandado a chuzar a nadie. Así que cualquier cosa o cualquier indicio que usted tenga, lo haga individualmente y ante los organismos correspondientes. Pero ya creo que nosotros siempre ponga la denuncia y bacano, sí, y hágale. Pero a mí yo sí le pido un poquito más de respeto porque yo hago parte de esa colectividad y yo individualmente no he cometido ningún delito en mi vida. Yo lo que sí le pido a la ciudadanía es lo siguiente. Yo, hablando de la crisis institucional, mire, aquí hay un tribunal que lo dijimos hasta el cansancio. Nosotros somos respetuosos de las decisiones del país y de las instituciones democráticas que tenemos. Ya hay que seguir adelante con la JEP. Pero desgraciadamente nosotros hemos dicho, desde que se empezó a crear la génesis de este tribunal, que estaba de cierta manera cimentado sobre la voluntad de un gobierno con el 22% de favorabilidad y un grupo criminal como lo eran las FARC en su momento. Y hoy vemos que la piedra en el zapato del sistema judicial y de que todo esto tenga un proceso más armónico es ese tribunal que crearon en La Habana, que no lo crearon los colombianos, que rechazaron los colombianos en los acuerdos que dijimos no en el plebiscito y que hoy sinceramente tenemos que rectificar, y será una discusión más adelante que en las mismas instituciones daremos, como siempre lo hemos hecho, a ver cómo se le hace una gran reforma al sistema judicial de Colombia. ¿Está golpeada la institucionalidad en Colombia, doctor Orozco? Hay que decirle con toda franqueza al doctor Uribe que está desconociendo algo que el país observa con beneplácito, y es la absoluta y decidida actitud del señor presidente por respetar el Estado de Derecho, por respetar la tridivisión de los poderes. Ha dado muestras suficientes de esa política, en su caso, plausible. Ahora bien, yo insisto, lo que está amenazado en este momento es el instrumento de cooperación judicial de la extradición. Creo que hay una estrategia muy bien dirigida a enervarla, a envilecerla, propiciando de manera precipitada, diría yo, un juicio en Colombia, y ya de pronto sabemos que a lo que se ambiciona, a lo que se aspira, es a un juicio benévolo y a una condena no sancionatoria en su necesaria proporcionalidad.
¿Es justo, doctor Uribe, que la defensa de Jesús Santrich apele a eso, a lo que dice el doctor Orozco, a evitar la extradición, a golpear ese instrumento que tiene la institucionalidad colombiana? No, lo que yo he escuchado de la defensa de Jesús Santrich es que lleva 14 meses pidiéndole a las autoridades judiciales que le pongan de presente las pruebas de cargo que tienen contra el señor Santrich. La pregunta es más al revés. ¿Es constitucional y es legal que una persona permanezca 13 meses en la cárcel cuando la Constitución dice que cualquier persona que sea capturada debe ser puesta durante las 36 horas siguientes ante una autoridad judicial? Es legal. Es decir, ¿hubo una violación al debido proceso ahí? Pues desde mi punto de vista, nunca se pusieron en la mesa judicialmente hablando esas pruebas. Se pusieron en la televisión, pero no se pusieron en los estrados judiciales. Insisto, a nadie se le puede juzgar por una campaña mediática diciendo que es responsable o que no es responsable. Es ahí donde yo hago la crítica al gobierno, porque el gobierno sí ha descalificado las decisiones judiciales, las ha acatado, pero las ha descalificado. Es decir, incluso hay sectores del Centro Democrático que quieren suprimir todas las cortes y crear una supercorte. Y eso no me lo invento yo. Presentaron una reforma a la justicia en esa dirección. Lo que hoy le están diciendo las cortes al gobierno es eso. Ellos defienden la institucionalidad, defienden la Constitución y no se dejan manipular, así los chusen, les quieran quitar la visa o lo que sea. Toman decisiones de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la ley. Yo insisto, la Justicia Especial de Paz se negoció en La Habana por el presidente de la República. Se aprobó en el Congreso con unos debates inmensos. El Centro Democrático presentaba 100, 50, 80, 200 proposiciones. Y fue revisada por la Corte Constitucional, fue avalada por la Corte Penal Internacional. Es decir, yo puedo decir que no me gusta, pero si yo soy un funcionario público, yo no puedo atacar la institucionalidad. No lo debemos hacer los ciudadanos que no somos funcionarios públicos, con mayor razón el máximo funcionario público, que es el presidente de la República. ¿A eso apostaba el Centro Democrático? No, mire, bajo ningún punto de vista. Y yo creo que la institucionalidad no puede servir para lo que le conviene a un sector político y para otras cosas entonces no sirve. Aquí nosotros, durante la Corte, es totalmente autónoma para declarar que cierta persona debe ser privada de la libertad mientras se estudian unos hechos. Y este no es el primer video que sale de este señor. ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo creo que es el mismo, pero en el mismo en cuento? dos partes. No. Aquí hubo un video previo y hubo indicios previos que este señor siguió en estas actividades delictivas después de la firma de los acuerdos. Y es autonomía de la institución, es decir, mientras se esclarecen estos hechos, este señor debe estar privado de la libertad por las causales legales que en ese momento... Pero decía el doctor Uribe que no se cumplieron los pasos como establece el debido proceso de la justicia colombiana. Yo estoy en desacuerdo con eso porque yo creo que perfectamente la institucionalidad de Colombia debe ser respetada para cuando nos conviene y para cuando no. ¿Qué dice el doctor Orozco? ¿Se violó el debido proceso a Jesús Santrich en todo el tiempo que estuvo detenido sin que se presentaran las pruebas como supuestamente pedía su defensa? No. Y si se hubiese incurrido en esa violación, sería responsabilidad de la JEP, porque estuvo bajo su férula todo ese tiempo. La JEP se tomó ese tiempo para, además, resolver sobre un punto supremamente sencillo de dirimir, una fecha. Es incomprensible que se haya invertido tanto tiempo y ahora se califica eso como violación a los derechos del señor Santrich en definir si los delitos fueron cometidos antes o después de la firma del acuerdo de paz. Bien, vamos a ir de nuevo a la pausa aquí en Zoom a la noticia. Les voy a pedir que se queden con nosotros al regreso más de este debate sobre el futuro de alias Jesús Santrich, cuando estaba al frente de la guerrilla de la FARC, ahora congresista colombiano. El presidente Iván Duque volvió a pedir que la justicia imponga una sanción ejemplar a alias Jesús Santrich. En entrevista con la FM de RCN, sostuvo que es necesario dejar abierta la puerta para las reformas necesarias a los acuerdos. El mandatario advirtió que no busca destruir el proceso de reincorporación y que tampoco permitirá que los victimarios se burlen de los colombianos. Ese señor es un mafioso.
Las pruebas que hay son las de un mafioso. Es cierto. Y por lo tanto, yo espero, como lo dije la semana pasada cuando me refería a ese tema, que haya una sanción ejemplarizante. En entrevista con la FM, así se refirió el presidente Iván Duque al caso Jesús Santrich. Lamentó que las objeciones a la ley de la JEP no hayan sido aprobadas. Que si se hubieran aprobado, no hubiéramos tenido que vivir ese tortuoso camino que vimos con Santrich en las últimas 2 semanas como país. Pidió que se tengan en cuenta las nuevas pruebas. Yo espero también que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, con la evidencia que hay, pueda proceder rápidamente para que el señor Santrich, el señor alias Jesús Santrich, sea capturado y sea puesto a las autoridades para que responda por los delitos de narcotráfico. El jefe de Estado planteó reformas. Sí es muy importante corregir ese camino gris que quedó, donde los terceros pueden llegar a la JEP a supuestamente contribuir con la verdad e inmediatamente caen dentro de la protección de la nuestra tradición. Habló allí en esta entrevista, doctor Alirio Uribe, de reformas. ¿Usted ve posibles reformas a los acuerdos? Entre, por supuesto, la extinta guerrilla de la FARC y el Estado colombiano. Bueno, yo pienso que los acuerdos están suficientemente blindados. Nosotros hicimos en su momento 6 reformas constitucionales, 7 con lo de las curules de paz. Los acuerdos se desarrollaron en más de 140 normas, leyes estatutarias, orgánicas, decretos, leyes. Fueron depositados en Naciones Unidas conforme al derecho internacional. Desde mi punto de vista, si el presidente no logró siquiera que el Congreso le aprobara las 6 objeciones y perdió en la Cámara y perdió en el Senado, yo no veo cómo va a hacer una reforma constitucional para derogar los acuerdos de paz. Yo creo que ya al presidente le toca echarse al dolor de que los acuerdos existen, están en la Constitución. El presidente habla de legalidad y él como presidente tiene que aplicar la Constitución y la ley. No se puede rebelar como jefe de Estado ni ante las Cortes ni ante la Constitución. Desde mi punto de vista, las declaraciones que acabamos de escuchar son desafortunadas. El presidente es el Ejecutivo, no es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial está actuando, está tomando decisiones y el presidente no tiene otro mandato constitucional que asumir esas decisiones judiciales. ¿Se está revelando el presidente Iván Duque? No, aquí lo primero que me gustaría a mí aclarar es que si se hace lo que sugiere el doctor Uribe, que es que olvidemos cualquier tipo de posibilidad de reformas y que aceptemos las cosas como están, el que se va a echar al dolor no es el presidente Uribe, es el pueblo colombiano que negó este acuerdo en el 2016. Pero avanzando sobre eso, yo creo... Duque es el presidente, dijiste Uribe. Espérese un momentico. Se estaba refiriendo usted al doctor Uribe. Al doctor Uribe. Ustedes tienen el mismo apellido, señor. Pensé que estaba diciendo Duque Uribe. Pues eran primos. Está obsesionado usted con Uribe, eso no es problema mío. Entonces, hombre, mire, aquí lo que nosotros estamos de verdad mediante actos legislativos, así como uno no puede defender la institucionalidad solamente hasta cuando nos conviene. Y ya de ahí para adelante, si no se presentan unos acuerdos, si se llegasen a presentar unos acuerdos políticos que garanticen el llamado, el anhelado acuerdo nacional que permita mediante actos legislativos darle unos retoques a los acuerdos dentro de la posibilidad que todos quepamos, yo creo que es un anuncio muy importante para el país y no nos podemos cerrar nosotros a la banda. Aplaudimos al presidente Duque y la intención de reformar algunos aspectos del país, incluidos los acuerdos de ¿Hay riesgo, doctor Orozco, de impunidad en este momento, tal y como está dada la JEP, tal y como está dado el caso, además, de Jesús Santrich, que ahora está en manos de la Corte Suprema? Hay que confiar en las instituciones, y entre ellas la JEP, y por supuesto en la Corte Suprema de Justicia. Lo que hay es que estar vigilantes para que no se acuda a expedientes que traten de debilitar esos fueros judiciales. A propósito de las objeciones, yo quisiera anotar lo siguiente. Sí, cómo no, adelante. Es que el país vio con perplejidad que tanto el Senado como la Cámara no se enteraron de las objeciones del señor presidente, no las conocieron, no las debatieron. Si las hubiesen debatido, las hubiesen aprobado. Lo que hubo fue una decisión política. El Congreso quiso derrotar al presidente y lo logró con gran detrimento, así, eso sí, para la institucionalidad colombiana. ¿Cómo negar que la objeción sobre la conservación de las facultades investigativas de la Fiscalía no es procedente
¿Y cómo negar que la norma que debilitaba la extradición debía removerse de la ley estatutaria? Y los 6 puntos restantes, todos con una base sólida, argumentativa, que el Congreso de la República se negó a atender. Simplemente llegamos al final, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecer a Alirio Uribe, ex abogado de Jesús Santrich ante el Consejo de Estado. Gracias por estar con nosotros. Gracias. También a Carlos Meisel, ese senador del Centro Democrático, senador colombiano. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. También al doctor Gilberto Orozco, expresidente del Consejo Superior de la Judicatura. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, y a su audiencia. Es un gusto. Buenas tardes. Hasta aquí esta emisión de Zoom a la Noticia. Nos vemos próximamente.